Hablarle puntualmente de esta información. La empresa de distribución eléctrica ENSA, con participación accionaria del grupo colombiano EPM, destacó la reciente advertencia de la calificadora Fitch Rating sobre el impacto de la intervención del gobierno en el sector energético y reconoció que el fallo reciente de la Corte Suprema, que suspendió el pliego tarifario ENSA 2226 y posterior anulación de la SEP del alza en la tarifa para el primer semestre de 2025, tiene un claro impacto financiero para las empresas. ENSA tiene la concesión para distribuir energía eléctrica, contrato por 15 años que vence en octubre del 28, a los residentes de Panamá Este, Colón, Darién, la comarca Gunayala y las islas del Pacífico. En esta área ENSA factura aproximadamente 560,000 clientes, 43% de los usuarios del país, a los cuales le suministra energía eléctrica. El impacto, así en buen español, que decisiones de esta naturaleza, según Fitch Rating, pudieran tener en el sector eléctrico de Panamá. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Y qué tal, Rolando? Buenos días. Sí, mira, entre otras cosas, yo creo que esto se le suma a una serie de circunstancias, no solamente macroeconómicas a nivel doméstico, sino también la percepción que está teniendo Panamá al nivel internacional sobre la estabilidad jurídica y la atracción a la inversión extranjera directa. Este tipo de acciones que lamentablemente consideramos que en parte se han tomado más con un matiz político en lugar de un matiz técnico, tienen un impacto importantísimo en lo que nosotros necesitamos en este momento, que es precisamente la generación de empleo. Nosotros, una de las cosas que deberíamos estar procurando es que las cosas se puedan llevar a nivel técnico en lugar de a nivel político, para que la evaluación de las diferentes circunstancias en las que se encuentra ahorita mismo el sector eléctrico, que recordemos que viene de una situación en donde no solamente habíamos estado teniendo las cosas que tú has mencionado, sino que también han habido atrasos importantes desde el punto de vista regulatorio en los ajustes a la tarifa. Al final, una de las cosas que nosotros vemos desde el sector es que cuando tú tienes una empresa de distribución, ellos no son quienes fijan el precio. El precio, recordemos, está regulado. Existen unos ingresos máximos permitidos establecidos a través de la SEP, con unos procesos que al final debieron haber sido aprobados en junio del 2022, fueron finalmente aprobados 15 meses después, en una circunstancia complicada para el país, que fue octubre de 2023, y esto ha ido llevando a que este atraso, entre otras cosas, han ido acumulando una situación financiera bastante delicada, que ha llevado a que Fitch, entre otras empresas, levante la mano a decir que estas intervenciones gubernamentales pueden causar un impacto importante a la atracción de la inversión. Eric, el Estado es accionista de estas empresas distribuidoras en un 49%. Ahora bien, ¿qué mensaje enviamos desde el punto de vista de la seguridad jurídica a la inversión extranjera? Momentos en que lo que más necesitamos es inversión en este país para generar empleos. Claro, y yo creo que tal vez al final eso es lo más importante. Tuviste al entrevistado anterior hablando de situaciones en donde tú podrías tener arbitrariedad y que algunos funcionarios públicos tomen decisiones no necesariamente motivadas de carácter técnico. Y entendamos que esta también es una industria que no es, digamos, fácil de comprender como tal vez otras, que es muy transparente. Aquí tenemos una circunstancia donde el precio de la energía es un traspaso de costos. Primero tienes la generación, luego la transmisión, y al final la cuenta te llega a través de las empresas de distribución. Pero el precio no lo fija la empresa de distribución. Los precios se fijan desde que tú tienes un porcentaje de la energía que está siendo generada a través de un contrato, o en el caso de que no haya suficiente energía contratada para la demanda, usas el mercado ocasional, que digamos en los últimos años tuvimos un fenómeno del Niño que hizo que los precios subieran
por arriba del 30%, y eso encareció el costo de la electricidad. Ese costo se va trasladando hacia la tarifa de la distribución, que tiene una ganancia regulada, y esa es la tarifa que nosotros pagamos. Al final, cuando tú tienes que no se te permite hacer el ajuste de los costos que tú estás teniendo, eso al final tiene un impacto sobre la rentabilidad. Y tú dirás al final, bueno, la rentabilidad de estas empresas no es importante, pero tiene dos impactos importantes. La primera es, tú tienes deuda que está emitida en los mercados de capitales, y al final, al no tener ese ingreso, se te hace más difícil el repago de la deuda, y no quisiéramos tener una circunstancia, que es lo que podría llegar a pasar, en la que tú tengas un impago por parte de esta empresa de distribución hacia los bonohabientes, lo cual no solamente sería un escándalo para la empresa a nivel doméstico, sino también eso impactaría a la empresa en Colombia, que es el parent company, y también evidentemente, como tú has dicho, 49% de las acciones de esta empresa son del Estado panameño. Está enviando un muy mal mensaje al nivel internacional. Pero aquí también está, digamos, en juego el suministro de la energía. Entonces, aquí son cosas en las que nosotros tenemos que estar muy al tanto de que al final una decisión políticamente motivada puede tener unas circunstancias no deseadas, en una circunstancia donde la economía panameña, como tú ya lo has mencionado, necesita el crecimiento económico para la generación de empleos y la atracción de la inversión. Oiga, le voy a dar la palabra a Rolando, pero suspendemos el incremento, pero al final las empresas tienen que pagarle a las generadoras la energía más cara. Claro. Y las generadoras no están reguladas, sin embargo las distribuidoras sí. Explíqueme esa ecuación. Un gusto. Mira, al final el mercado eléctrico, si tú recordarás, cuando fue desregulado, cuando teníamos originalmente el IRRE, después tuvimos tres sectores, que eran la generación, la transmisión y la distribución. En ese momento se toma la decisión, en mi opinión acertada, de tener una circunstancia en donde la generación no tuviese ningún tipo de participación por parte del Estado. Si tienes una participación minúscula, por ejemplo, ahorita tienes EGESA, que es la empresa de generación estatal, pero es mayoritariamente empresas del sector privado, y se establecen digamos, unas reglas de despacho en las que incentivan a que el precio más bajo de la energía sea el que se despache primero. Eso no solamente permitió la inyección de inversión, sino que también estuviesen los incentivos alineados para poder entonces tener un mercado más competitivo. Por otro lado, tienes entonces la transmisión, que eso es una empresa estatal que todos conocemos, que es GETESA, que si bien es cierto, al final necesita, entre otras cosas, ser modernizada, y en los últimos años hemos visto cómo la falta de mantenimiento ha afectado el suministro eléctrico del país. Y por último, no menos importante, lo que tú has mencionado, nosotros tenemos entonces dos empresas de distribución que al final, al tener, digamos, un monopolio para cada una de sus regiones, tienes que la ganancia está regulada. Al final, en este tipo de estructuras es importante mencionar que el monopolio es la mejor figura. De hecho, tiene un nombre particular, que es el de monopolio natural, porque al final lo que tú quieres es que el costo de la distribución sea repartido entre la mayor cantidad de personas posible para que el precio sea lo más bajo posible. Con esa estructura que te acabo de mencionar, al final es un traspaso de costos desde la generación a la transmisión hacia el distribuidor. El distribuidor simplemente toma el costo que viene desde la generación, le agrega el margen de ganancia razonable que está establecido por ley en los pliegos tarifarios de acuerdo a la SEP y de acuerdo a los estándares de servicio y otros componentes importantes en la regulación, y eso es lo que nosotros al final vemos en la cuenta. No está mal que la generación no esté regulada. De hecho, no estaría a favor de que nosotros tengamos inclusive más intervencionismo a nivel de la generación, pero ciertamente nosotros necesitamos ver de qué manera se reforma el sector eléctrico en una manera de que nosotros podamos seguir atrayendo la inversión, tengamos un mercado de generación mucho más competitivo, que nosotros tengamos una mayor diversificación de la matriz energética, por supuesto que arreglar los problemas que tenemos actualmente
en la transmisión y de esa manera poder tener, digamos, un mercado que funcione, donde nos desatrasemos de las aplicaciones de las tarifas ajustadas y tener al final decisiones que sean responsablemente viendo lo que el país necesita, que es la garantía del suministro eléctrico. Bien, Rolando. Buenos días, señor. Buenos días, Rolando. Molino. Mire, la explicación que usted nos da, esto obviamente tiene una repercusión para la empresa, pero yo como usuario me tengo que hacer preguntas sobre la eficiencia de estas empresas y eso es una seguridad jurídica para mí. En efecto, la empresa puede solicitar. A mí me hace mucho ruido el hecho de que el Estado tenga acciones en estas empresas porque a la larga también el gobierno se vuelve empresario y a la hora de defender los intereses de los usuarios hay un cortocircuito muy serio. Entonces yo tengo que hacerme estas preguntas porque si bien a las empresas estas le asiste un derecho por el tema de que han recibido una concesión, el hecho es que yo, que soy el destinatario final de los servicios, no estoy conforme con la tarifa o con el servicio. Entonces tenemos un conflicto allí que yo no sé si usted nos lo puede explicar, cómo ve si usted cree que esto debe cambiarse dadas las circunstancias actuales, como el Estado interviene en esto siendo juez y parte. Mira, has dado un punto muy interesante que es el que, digamos, cuando estoy haciendo análisis del sector y conversaciones sobre esto siempre sale a colación. Vamos a dividirlo en partes. El primero, el doble rol que tiene, digamos, el Estado, porque por una parte es parte relacionada, ya que es accionista y ha estado recibiendo dividendos toda la vida por parte de la concesión, y eso es una parte importante, digamos, de la recaudación que al final ayuda a las finanzas nacionales, y por el otro lado también es regulador. Al final, cuando nosotros estamos viendo este tipo de análisis, nuevamente, siempre va a haber una opinión a nivel técnico-económico y siempre va a haber una opinión a nivel político. Cuando tú estás teniendo, por ejemplo, empresas donde el Estado tiene participación, siempre ha sido lamentablemente el tema en donde el Estado no es buen administrador. En este caso, la administración es 100% por parte de la empresa privada, pero como tú has mencionado al final, siempre vas a tener el conflicto de que o eres socio o eres regulador, aunque sean dos entidades totalmente separadas. A título muy personal, a mí sí me parece que el Estado debería enfocarse en las cosas que deberían ser sus roles, como el de garantizar la estabilidad jurídica en ambos lados. Ahí ahorita voy a elaborar, pero él tiene mejor rol como regulador que como socio. Entonces yo sería más a favor, a título personal, de una circunstancia en donde la participación de estas empresas sea 100% privado y que el Estado lo que entonces se ponga es a garantizarse en cosas como tú has mencionado, como el tema de la calidad de servicio. Entremos en ese detalle. La SEP, que es el regulador en este caso, tiene reportes que se publiquen con periodicidad sobre la calidad de servicio. Una de las cosas que nosotros sí podemos ver es que evidentemente las dos empresas de distribución tienen calidades de servicio muy diferentes. ENSA en el caso, y esto simplemente no es para hablar bien de una y no de la otra. Esto simplemente son que uno puede remitirse a estos reportes técnicos en donde ven la interrupción del servicio, cuánto tiempo demora interrumpir el servicio, y vas a ver que hay una empresa que tiene mucho mejores estándares y calidad de servicio, digamos, que la otra. Pero al final también, digamos, son temas separados y van a lo que tú mencionas. Dos malas no hacen una buena. Entonces, al final, yo creo que estos temas sí deberían mantenerse, digamos, estrictamente separados. Al final, por un lado, hay que garantizar lo que se le está, digamos, dando a la empresa bajo el marco regulatorio, y al mismo tiempo la empresa tiene que garantizarle su parte del contrato. Al final, si hay unos estándares de servicio que están establecidos en el contrato y son cosas que son imputables hacia la empresa, el Estado también tiene que hacer su rol de buscar la mejor manera de que estos temas se subsanen. Bien. Agradezco a Eric. ¿Algo adicional que quieras aportar que se nos haya quedado sobre el tintero?
Mira, nuevamente, yo creo que aquí el principal tema que nosotros tenemos que mencionar es nuevamente que al final tú tienes que las empresas de distribución son aquellos que te entregan la cuenta, pero al final no son ellos quienes deciden los ajustes a la tarifa eléctrica. Eso es, primero, como he mencionado, un traspaso de costos que empieza desde la generación y la transmisión y que hay un ingreso máximo permitido regulado por parte de la SEP, el cual puede entonces la empresa de distribución cobrar. Al final yo creo que se fue el internet y se fue la señal de... Hoy está el internet de palos con los invitados. Bueno, pero porque nosotros estamos bien. Ahí estaba concluyendo ya su idea, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, gracias a Eric Molino Ferrer por estar con nosotros esta mañana. Vamos a Suero y retornamos para seguir en Noticias 180 Minutos.